Juristas, bienvenidos a una clase más. Juristas, bienvenidos a una clase más. Hoy vamos a ver el despido indirecto. Recuerden que siempre desde un punto de vista práctico, analizando el intercambio telegráfico y viendo casos reales. La clase de hoy la vamos a ir en dos partes, porque si no va a quedar un video de 1 hora y media. La idea es, la primera parte hacerla despido indirecto, un análisis relativo a las injurias y un caso fácil para empezar. Y después la segunda parte, en otro video, vamos a profundizar un poco el concepto de ius variandi como les prometí en el video pasado. También vamos a ver por qué muchos abogados ponen en sus tarjetas profesionales no renuncie, antes consulte. Juristas, empecemos. Como explicamos un poco en el primer video de esta serie, el que pueden ver ahora, arriba a la izquierda, o sea, a la derecha de ustedes, empezamos a ver el concepto de despido indirecto. En este caso, el que cometió la injuria, el que cometió el incumplimiento que constituye una injuria laboral en los términos del artículo 242 es el empleador. Así que eso lo tenemos que tener en cuenta. Mientras hablo, les dejo acá de costado los artículos de la Ley contra el Trabajo que hablan respecto del despido indirecto. Como pueden leer, juristas, en este caso, el trabajador se puede hacer acreedores de las indemnizaciones por el despido. Entonces, si el trabajador renuncia, no le corresponde la indemnización del despido. En cambio, si se considera despedida por una injuria que cometió el empleador, sí le corresponde percibir las indemnizaciones laborales. Hermoso cerdito. ¿Se entiende? Es muy importante saber esta diferencia. Ambas cosas son una forma de extinción del contrato de trabajo. Una por la renuncia del trabajador y otra porque se considera despedido pero por un incumplimiento que cometió el empleador que amerita la extinción del vínculo y que no se puede continuar el vínculo laboral. ¿Se entiende? Y juristas, ustedes se preguntarán, ¿por qué la ley de control del trabajo le permite esto al trabajador? Veamos. Clarissa, che vuoi fare da grande? La veterinaria, lo scienziato. E tu, Checco, che vuoi fare da grande? Io voglio fare un posto fisso. La prima repubblica. Él trabajaba en la administración pública italiana. Non si scorda mai. La prima Pero el Estado repubblica. quería despedirlo. Parlerei piuttosto di una vera e propria rivoluzione della pubblica amministrazione. Una buonuscita di 35.000 euro. Ma lei sta scherzando? Non sto scherzando. Io sì. La prima repubblica. Pero él simplemente no quería renunciar. Di merda, ma così di merda! Avanti, su! Un cesso voglio! Io non lo lascio il posto fisso, non lo lascio! Ma porca puttana oggi! Gesù, aiutami! Por eso lo empiezan a transferir a lugares Cosa devo inhóspitos. fare qui? Lei dovrà difendere un nostro ricercatore dagli attacchi degli orsi polari. Ne sa qualcosa, Jason? Pero él Fuori di sigue testa! sin Serve un renunciar. posto dove lui si sente in pericolo e si sente minacciato! Per me è sì. Benvenuto in Italia. La prima repubblica. Non si scorda mai. La prima repubblica. Genial el miniclip que les acabo de pasar. Bueno, básicamente es una película italiana, una comedia. Pero más allá de meternos al mundo del empleo público italiano, que no es el objeto de este miniclip, lo importante que quería destacar era que a veces el empleador hace lo que sea para conseguir la renuncia del trabajador. En este caso de esta película, seguramente porque el trabajador tenía estabilidad propia, como vimos en el primer video. Pero muchas veces, en la práctica, el empleador lo hace porque no quiere pagar las indemnizaciones del despido. Entonces, en vez de despedir al trabajador porque no lo puede hacer, lo quiere orillar, arrinconar, obligar a renunciar y emprende en un montón de prácticas contrarias a los derechos del trabajador. ¿Por qué? Porque si logra su cometido no va a abonar las indemnizaciones del despido, ¿se entiende? Entonces, lo que hace la ley con estos articulados que les puse de costado es darle una posibilidad al trabajador que lo están volviendo loco o que le están incumpliendo un montón de derechos de poder considerarse despedido por la exclusiva culpa de la parte demandada. Esto no quiere decir, como vamos a ver más adelante, que el trabajador no pueda reclamar sin considerarse despedido, pero es importante que lo digamos como primer acercamiento al tema. Yo en particular no suelo hacer esta estrategia de poner en mis tarjetas personales no renuncie, antes consulte, pero la verdad no la critico porque no es una mala práctica
Lo cierto es que muchísimos trabajadores no entienden la diferencia entre renunciar y considerarse despedido. Entonces, sí es importante que ustedes transmitan esto para que su cliente lo entienda. A mí me llegan consultas todo el tiempo, a mi mail personal, de trabajadores que la verdad no entienden sus derechos porque simplemente la sociedad nunca se los explicó. Y que no conozca estos derechos del trabajador es muy grave porque básicamente si no los conoce no va a reclamar y no va a poder hacerse nunca acreedor a una indemnización o nunca va a poder ver realizados sus derechos, digamos, ¿se entiende? Y recuerden lo que dije en uno de los videos, creo que fue en el primero, al final, el derecho funciona a petición de parte. Si el trabajador no reclama, puede ser que todo quede en letra muerta. También les recuerdo que ya vamos a ver más adelante a qué me refiero con indemnización del despido, prometo hacer videos al respecto. Así que si les interesa calcular indemnizaciones laborales, si les interesa saber esto, pongan like, suscríbanse, pongan comentarios, etcétera, etcétera. En resumen, juristas, para abordar el tema práctico de intercambio telegráfico, antes tenemos que hablar un poco de cómo son los requisitos y cómo tenemos que analizar esta injuria que le acomete el empleador. Desde ya les recomiendo, si no lo vieron, que vean el primer video después de ver este o antes, porque hablamos bastante de la injuria laboral y cómo los jueces la valoran. La mayoría de las cosas que dijimos para ese video van a ser aplicadas en el despido indirecto. Igual en este video vamos a señalarlo. Lo que sí, por una cuestión de tiempo no vamos a repetir todo. Así que acá abajo les dejo el link del video anterior y también pueden hacer clic acá arriba para poder verlo, porque vemos un montón de cosas que tienen que tener en cuenta, que hacen por ejemplo la comunicación del despido, etc. Hecho esas aclaraciones, juristas, veamos un poco la introducción a la injuria, digamos. O qué pautas tiene que tener en cuenta el trabajador y el empleador para saber si puede considerarse despedido el trabajador y el empleador para no orillar al trabajador a considerarse despedido. Hecho esas aclaraciones, entonces, vamos a empezar este video hablando un poco de la injuria laboral y el despido indirecto. Primero, dijimos que la injuria laboral podía ser un hecho muy grave, un acto, hecho u omisión muy grave, uno solo, que amerita la extinción del vínculo, o una suma de pequeños hechos aislados que capaz si los analizamos de forma individual no constituyen injuria, pero si el empleador, cuando hablamos del empleador, iba suspendiendo al trabajador día a día por incumplimiento, llegó un momento que tenía muchos antecedentes el trabajador y sí lo podía despedir por ese incumplimiento que aisladamente es pequeño, pero si lo sumamos es muy grave. Acá en el despido indirecto es bastante raro que pase esto de que sean muchos hechos aislados. Yo creo que teóricamente podría pasar, pero en la práctica no pasa. ¿Por qué no pasa básicamente? Bueno, porque el trabajador tiene miedo de perder su fuente laboral, tiene miedo de perder su única fuente de subsistencia económica y seguramente de su grupo familiar. Entonces, está en juego básicamente su subsistencia, en no convertirse en un paria de la sociedad. Esto es bastante grave, por eso existe esta disciplina, por eso el trabajador es un sujeto preferente de tutela constitucional, por eso el trabajador se encuentra en un estado de hiposuficiencia y de desigualdad negocial en el contrato de trabajo. Por esta razón, muchas veces el trabajador acepta un montón de situaciones injustas. Por ejemplo, que le den menos días de vacaciones de lo que les corresponde, o que se lo den tarde, o que se lo den antes, o que le paguen parte del salario de forma no registrada, o que le paguen las horas extras de no registrada, o que lo registren con una fecha posterior a la real, o que lo registren como ayudante de cocina cuando en realidad es chef. Un millón de cosas. Y hago un mini paréntesis, pues, que no siempre esta es la forma de conseguir que el trabajador sea productivo. Está muy estudiado en el día de hoy que para lograr la productividad del trabajador, un trabajador contento produce mucho más que un trabajador con miedo. Pero bueno, no quiero desviarme mucho del tema. Lo cierto es que en la práctica, estos incumplimientos a veces se van sumando, pero el trabajador no va dejando antecedentes claramente porque tiene miedo de exponerse y perder su puesto de trabajo. Entonces en la práctica lo que pasa es que llega un momento que el trabajador explota y va a haber un abogado laborista como quienes hablan. Y nosotros, los abogados laboristas, somos los que vemos cada ángulo posible, lo analizamos de todas las formas posibles para ver cuántas injurias hay y cuáles podemos denunciar. Juristas, este video está pensado para estudiantes de derecho, para abogados, para nobles abogados, para abogados de otras ramas del derecho que quieren aprender derecho laboral. Pero sin embargo, si vos sos trabajador y estás viendo esto y tenés alguna consulta, ahí tenés mi mail, así que no dudes en mandarme un mail. Sigamos.
Una de las primeras cosas que tenemos que detallar es que la opción de considerarse despedido es una cuestión facultativa del trabajador. Esto quiere decir que el trabajador no está obligado frente a una injuria a considerarse despedido. Esto es lo mismo que pasaba cuando analizábamos el despido directo. Si el trabajador cometía una injuria, el empleador podía despedirlo o podía suspenderlo o no hacer nada. Era una cuestión facultativa. Acá es lo mismo. Si el empleador comete una injuria, como podría ser que me debe el salario el mes pasado, no tengo la obligación yo como trabajador de considerarme despedido. Puedo simplemente intimar bajo procedimiento de iniciar acciones legales, ¿se entiende? Lo mismo en un montón de otros supuestos que vamos a ir viendo. En otras palabras, esto quiere decir que el trabajador puede arreglar las cosas extrajudicialmente, negociando con el empleador, puede mandar una carta documento para darle más seriedad al asunto, o puede resolverlo judicialmente. Tiene dos opciones: o busca considerarse despedido o busca iniciar acciones legales. A veces al principio el trabajador no sabe y después se termina decidiendo. Lo que sí le digo a muchos trabajadores es que una vez que vos mandás el telegrama, hay empleadores que ya te empiezan a ver distinto y que se va a poder hacer difícil continuar ese vínculo laboral, ¿se entiende? Porque el contrato de trabajo es un contrato de confianza y muchos empleadores no les gusta que uno de sus empleados les haya hecho juicio o les esté haciendo juicio. Obvio que esto cambia si es una pyme de 2 trabajadores o si se trata de una multinacional donde básicamente el empleador ni conoce a los trabajadores. A modo de ejemplo, en el Estado hay muchísimos casos donde el trabajador reclama diferencias salariales y el vínculo sigue vigente y no pasa nada. Pero esto es bastante difícil que pase en la mayoría de casos donde se aplica el LST para un trabajador del sector privado. Entonces dijimos que esto era una cuestión facultativa del trabajador. Sigamos. Y esto es muy importante para detallar. Cuando hablamos en el video de abandono de trabajo, que espero poder ponerlo acá también, en ese video donde vimos abandono de trabajo dijimos que cuando el trabajador cometía un incumplimiento que se podía ser subsanado, el empleador, por una cuestión de buena fe, previamente a suspenderlo y o despedirlo, por ejemplo por una falta injustificada, debería intimarlo en el plazo de 2 días hábiles para que justifique la inasistencia y por qué no dio aviso. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en el video de abandono de trabajo. Acá pasa lo mismo. La regla general, el principio es que siempre el trabajador, previamente a considerarse despedido por una injuria que cometió el empleador, con carácter previo, tiene que intimar. Intimar al empleador para que revea la medida tomada, para que subsane el error. ¿Esto qué quiere decir? Si me debe el salario de marzo del mes pasado, antes de considerarme despedido porque me debe ese salario, yo tengo que intimarlo para que me lo pague. Y si no me lo paga, recién ahí me voy a poder considerar despedido. ¿Se entiende? Porque por una cuestión de buena fe, yo tengo que privilegiar la continuidad del vínculo laboral y me tengo que considerar despedido de última ratio. ¿Se entiende? Sin embargo, queridos juristas, esto no siempre es así y hay excepciones. Veamos un ejemplo. Okay, you have some skill. Bueno, capaz este no fue el mejor ejemplo. Veamos otro. No se mueva, por favor. Todos quietos. ¿Qué es lo que pasa acá? Usted también, Milazzo. Usemos la imaginación mejor. Imagínense que el empleador entra a la oficina e intenta asesinar a su trabajador. Le empieza a disparar con armas de fuego, pero no lo mata. El trabajador tiene la suerte de salir corriendo. Entonces, en ese caso, sería bastante absurdo pedirle al trabajador que frente a esa injuria, que claramente un intento de asesinato es una injuria, que frente a esa injuria le pidamos al trabajador que redacte una carta documento más o menos así. Se lo intima para que en el plazo de 2 días hábiles cese con sus intentos de asesinato y no me dispare más por la cabeza, bajo procedimiento considerarme despedido. Sería bastante absurdo pensar algo así. Por eso es muy importante que establezcamos que la regla en general, en el 90% de los casos, 99%, es la intimación previa, pero no es
siempre lo que puede hacer el trabajador. Cuando la injuria es muy grande, ahí sí podemos considerarnos despedidos directamente. Y sé lo que están pensando ahora, ¿qué tiene que ver Neo frenando las balas con un intento de asesinato? Pero bueno, eso se lo vamos a decir en otro momento. Carga de la prueba. Estuvimos repasando en el primer video que en principio el que alega la injuria es el que tiene que probarla. O sea que en el caso de despido indirecto, en principio el que tiene que probar la injuria es el trabajador. O sea, el trabajador tiene que probar el incumplimiento del empleador. Sin embargo, todo esto lo tenemos que analizar de acuerdo al régimen protectorio, de acuerdo al régimen de la ley de contrato de trabajo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el artículo 9 de la LCT, de la ley de contrato de trabajo, que les puse acá al costado, nos establece que en caso de duda, al interpretar una norma, pero incluso al valorar una prueba, tenemos que estar a favor de la interpretación más beneficiosa para el trabajador. Y muchos jueces también lo que usan es la teoría de la carga dinámica, que básicamente aquel que está en una mejor posición para probar algo debe probarlo. Volvamos al ejemplo de que me deben el salario de marzo. Es mucho más fácil pedirle al empleador que pruebe que me pagó marzo, que yo trabajador pruebe que no me lo pagó, porque la prueba negativa es mucho más diabólica, es mucho más difícil. Entonces, sí nos podemos topar con un montón de jueces que le pide al empleador que produzcan prueba aunque la injuria la haya cometido el empleador, que sería el no pago del salario. ¿Por qué? Porque el empleador está obligado a tener los libros de comercio, está obligado a confeccionar recibos de sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sería lógico que si el empleador pagó la remuneración de marzo, que él lo pruebe. Y si no se prueba, se va a estar en contra del empleador y a favor del trabajador. ¿Se entiende? Este famoso artículo 9 es el indubio pro operario, digamos. Es uno de los principios generales del derecho al trabajo, que lo que establece es que en caso de dudas está a favor de la interpretación más beneficiosa para el trabajador. Pero, ojo, porque es en caso de duda. Si el juez no tiene duda, no va a estar a favor del trabajador. No es que uno siempre tiene que estar a favor del trabajador, ¿se entiende? Y hago esta aclaración porque a veces confunde. Sin embargo, a mí me gusta ampliar un poco nuestros horizontes y, como entendemos al derecho al trabajo como un derecho humano fundamental, pensar en otros principios generales del derecho que se aplican en materia de derechos humanos, como es el principio pro homine. Básicamente este principio nos habla que cuando tenemos muchos criterios de interpretación posibles, tenemos que estar a favor de aquel que es más beneficioso, más favorable para la persona humana. Pero bueno, eso es un tema bastante complejo para otro video. Pero tengan en cuenta que no todo es blanco y negro, y no es que porque en el despido indirecto la regla es que el trabajador tiene que probar la injuria, no haya muchísimos jueces que sean más flexibles en este aspecto y crean, por ejemplo, la teoría de la carga dinámica de la prueba. ¿Se entiende? Sigamos. Invariabilidad de la causa del despido. Esto también lo vimos en el primer video. Y básicamente les puse el artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, que nos contaba que una vez que nosotros establezcamos cuál es la injuria, que lo vamos a hacer en el intercambio telegráfico, después no la podíamos modificar para garantizarle el derecho de defensa a la otra parte. Y acá también se aplica, no solo se aplica en el despido directo, en el despido indirecto también. Si yo me considero despedido porque me da el salario de marzo, solo por eso, y después en el juicio, el empleador prueba que me lo pagó el salario de marzo, pero el trabajador prueba que estaba no registrado, prueba que estaba en una categoría distinta, prueba que le debían un montón de horas extras, lo que sea, aún así no lo puedo usar como injuria. Así que, ojo, tengan en cuenta eso. No puedo modificar la causal de injuria. Esto no quiere decir que si me olvido de reclamar las horas extras en un telegrama, después no lo puedo hacer judicialmente. Sí, lo voy a poder hacer judicialmente, pero no lo puedo usar como injuria. Y acá es clave, y volvemos a lo que dijimos en el primer video. Si nosotros hacemos mal el intercambio telegráfico, podemos perder el juicio entero. Así de grave es. Lo que nos trae al siguiente punto. Expresión suficientemente clara. También hablamos de esto. También lo decía el artículo 243. Básicamente, cuando hablamos de esto, dijimos que teníamos que ser lo más claro cuando redactábamos una carta documento de despido directo con justa causa. Y acá es lo mismo, cuando redactamos una carta documento o un telegrama, mejor dicho, de despido indirecto, tenemos que ser muy claros, suficientemente claros respecto de la injuria. Tenemos que detallar todo lo que sepamos en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y acá empieza un mini debate sobre
por ejemplo, horas extras. Si me injurias que me den horas extras, por una cuestión de buena fe, yo no tengo que ser genérico y decirle, por ejemplo, intimo en el plazo de 2 días hábiles y que me abone horas extras adeudadas bajo procedimiento de considerarme expedido. Si la única injuria que tengo son las horas extras, yo tengo que cuantificarlas. Yo tengo que decirle cuándo las trabajé esas horas y cuánta plata representa. Sin embargo, los abogados muchas veces no hacemos esto en la práctica porque nuestra injuria es otra. O sea, mi injuria capaz es que el trabajador está totalmente no registrado y reclamo las extras así nomás porque no tengo tiempo para calcularlas y después cuando hago la demanda ahí sí las calculo bien. Y los que sostienen esta posición alegan que bueno, el empleador sabe cuántas horas extras hice, entonces yo estoy siendo lo suficientemente claro, digamos. ¿Se entiende? Pero sin embargo, es importantísimo que dejemos esto en claro. Si mi única injuria son las horas extras, detállenlas, porque le tienen que garantizar el derecho a la otra parte. Imagínense que ustedes son empleadores y le llega una carta, documento, un telegrama a un trabajador que dice que le abone horas extras. ¿Qué sé yo? ¿A qué te referís? ¿Cuánta plata estás pidiendo? ¿Cuántas horas estás pidiendo? ¿Se entiende? El que lo lee tiene que saber de qué estamos hablando para poder ejercer su derecho de defensa. Esa es la razón de la norma. Mi consejo es que hay que ser específico siempre. En el primer telegrama, donde lo intimamos previamente, y después cuando nos consideramos despedidos por la exclusiva culpa del empleador, ¿se entiende? Ya vamos a ver esto en unos minutos. Veamos otro mini ejemplo. Si me adeudan el salario de marzo, yo no debería decir, atento, usted me adeuda salarios, lo intimo en el plazo de 2 días a que abone los mismos bajo procedimiento de considerarme despedido. No, debería ser lo más específico posible. Debería ponerle, atento, se me adeuda el salario de marzo 2020, lo intimo en el plazo de 2 días hábiles a que abone el mismo bajo procedimiento de considerarme despedido por su exclusiva culpa. ¿Se entiende a lo que voy? Mientras más específico mejor. Si no, nos arriesgamos a que un juez interprete que no cumplimos los recaudos del 243 y nos rechace la demanda. Así que ustedes ya saben, es mejor prevenir que curar. Cantidad de injurias. Acá también lo señalamos en videos pasados y dijimos que podemos señalar un montón de injurias. Y esto, de hecho, es lo que tienen que hacer. En la práctica profesional, muchas veces, el trabajador les viene con una injuria, que es, no sé, no me dejan entrar a mi lugar de trabajo, o sea, una negativa de tareas, y ustedes empiezan a investigar y se dan cuenta que le pagan la mitad del salario de forma no registrada, que lo tienen registrado como ayudante de cocina cuando en realidad hace tareas de chef, que le adeudan horas extra, o sea, un montón de incumplimientos. Y nosotros, toda la carne al asador. Después, al igual que vimos cuando vimos despido directo con justa causa, con que el trabajador pruebe una injuria, se va a haber considerado despedido correctamente. ¿Se entiende? Nuestra tarea como juristas entonces es investigar mucho, preguntarle mucho al trabajador, porque a veces él no sabe que eso constituye injuria en los términos del artículo 242, entonces nuestro trabajo es sacárselo con un montón de preguntas. Muchas veces le pregunté a un trabajador, ¿haces horas extras? Me dicen que no. Le pregunto la jornada y me dice una jornada de 10 horas todos los días. Claramente hay horas extras. Capaz en su mente no son horas extras porque está trabajando así hace 6 años. Pero eso no quiere decir que no las esté realizando y que no se las tengan que pagar, ¿se entiende? Y esto va a ser súper importante porque ya cuando veamos los números, no es lo mismo hacer una liquidación de un salario de 30.000 que de 40.000 o de 50.000. Es todo exponencial después. Por eso es importante señalar la mayor cantidad de injurias posible. Sigamos. La gravedad del incumplimiento. Esto también lo vimos que tenía que ver con la proporcionalidad, con la razonabilidad. Acá lo que estamos analizando es si la injuria es o no grave. Porque no es lo mismo que me adeuden el salario de marzo del 2020 que me lo hayan pagado un día tarde. ¿Es un incumplimiento que me lo paguen un día tarde? Sí. Ahora, ¿me puedo considerar despedido por eso? No, porque la regla es la continuidad del vínculo y la excepción es el despido, en este caso el despido indirecto. Entonces, ojo con esto. Hago un mini paréntesis. El artículo 126 de la Ley de Contrato de Trabajo nos dice que el trabajador va a percibir su salario mes vencido. O sea, yo trabajo todo marzo y recién los primeros días de abril me van a pagar el salario. Es una norma bastante polémica y cuestionada porque cuando yo alquilo una casa, es un contrato civil, en teoría entre iguales, yo alquilo y pago por adelantado. O sea, los primeros días de marzo estoy pagando marzo. En cambio, el trabajador tiene que trabajar todo un mes y recién ahí le van a abonar el salario. Pero la norma, sin embargo, lo protege en el artículo 128 y 137 de la LST.
¿Qué dicen estos artículos? Que el trabajador mensualizado tiene que percibir su salario al cuarto día hábil del mes siguiente. O sea, al cuarto día hábil de abril me pagan todo marzo. Para los trabajadores que trabajan semanalmente es al tercer día hábil, pero para la mayoría de los trabajadores es al cuarto día hábil. Y el otro artículo que les puse acá, lo que nos dice es que la mora en el derecho laboral es automática. Esto quiere decir que yo no tengo que interpelar fehacientemente al empleador para que me pague, para constituirlo en mora, sino que automáticamente entra en mora. Ahora que aclaramos eso, lo que quería significar es que no es lo mismo que la mora sea automática y al quinto día hábil el empleador esté en mora y me deba el salario, a que yo me considere despedido porque considero que la mora en el pago de mi salario constituye injuria en los términos del artículo 242. ¿Se entiende? Lo que quería significar básicamente es que no es lo mismo que me paguen un día tarde y que se produzca la mora automática y el devengamiento de intereses, a que yo me considere despedido porque no me abonan el salario. Para considerarme despedido porque no me abonan el salario de marzo de 2020, como vimos recién, previo a hacerlo, yo tengo que intimar. Y si no me lo pagan recién ahí, podría considerarme despedido. Ya vamos a ver un ejemplo con el intercambio telegráfico para que no les quede duda. Lo que quiero significar, repito, es que la injuria tiene que ser grave. No porque me registren un día mal por un error material involuntario, me pusieron la fecha de ingreso un día después de que empecé a trabajar, podemos considerar que eso es una injuria laboral. No hay duda que si estoy totalmente registrado, eso es una injuria laboral y lo vamos a ver en este canal más adelante cuando veamos la 24013, que es la Ley Nacional de Empleo. Pero si el incumplimiento es muy chico, ahí sí no existiría injuria, así que ojo, porque muchos trabajadores se consideran despedidos porque están mal asesorados por su abogado. Tengan cuidado, la injuria tiene que ser grave. Otra cosa, contemporaneidad. Cuando vimos la valoración de la injuria en el primer video, también vimos el factor tiempo y dijimos que era bastante importante. Acá también va a ser importante. Sin embargo, va a ser un poquito más complicado de analizar y le voy a dejar más preguntas que respuestas. Lo que no hay duda es que mientras más tiempo pasa, menos nos beneficia a nosotros si nos queremos considerar despedidos. ¿Por qué? Porque si es un incumplimiento tan grande que amerita la exención del vínculo, ¿por qué dejamos pasar tanto tiempo? Sin embargo, esto se choca con un montón de conceptos que tenemos que analizar, como el artículo 12 de la Ley de Control de Trabajo, que también hablamos un montón en este canal, que es el principio de irrenunciabilidad. No quiero repetirme todos los videos diciendo lo mismo, pero básicamente lo que dice este artículo, se los pongo acá, es que es nulo y sin valor un acuerdo, por ejemplo, que establezca la rebaja salarial del trabajador. Pero lo que nos preguntamos es, si es nulo y sin valor, ¿qué pasa si yo lo reclamo dentro de 10 años? O sea, si es nulo y sin valor y yo lo reclamo hoy, no hay problema. Muchos jueces me van a decir, está bien, es una injuria, no te lo pueden rebajar, te podés considerar despedido. Pero si yo me considero despedido por algo que pasó hace 10 años, ¿no les hace ruido? Por eso tenemos que tener en cuenta el factor tiempo. Más allá del principio de irrenunciabilidad, el principio protectorio, etcétera, etcétera, el factor tiempo va a ser muy importante para ver dónde estamos parados. Además, la realidad es mucho más compleja, porque a mí me tocó analizar un caso, y como en la Argentina hay una inflación latente, o sea, todo el tiempo hay inflación, nosotros nos preguntamos si a lo largo del tiempo el empleador no puede alegar que le enderezó ese salario. Imagínense que a mí me hacen una quita de, no sé, 10.000 pesos hoy, y yo sigo trabajando 10 años para la misma empresa, y después reclamo que esa quita, que es nula en los términos del artículo 12 como vimos. Pero si pasó tanto tiempo, es difícil cuantificarla, porque va a haber una inflación del 30, del 40, del 50, del 80, entonces después es muy difícil cuantificar el daño, y el empleador podría alegar que, bueno, es verdad, esa quita existió hace 10 años, pero después se reparó. Y podría alegar que en los términos del artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo está prescripto todos los créditos laborales con más de 2 años de antigüedad. Entonces estamos bastante complicados. Lo que quiero significar es que para profundizar este tema lo que necesitamos es la jurisprudencia, claro. Y lo otro que quiero significar es que mientras más tiempo pase, más perjudicial va a ser para el trabajador. Ojo con eso, no va a ser lo mismo. Sin embargo, muchas veces el factor tiempo nos puede beneficiar. ¿Por qué? Imagínense esto. Les vino a ver un trabajador que no le pagan las horas extraordinarias y las trabaja de forma normal y habitual. Todos los meses hace la misma cantidad de horas extras. Digamos, no sé, 5.000 pesos de horas extras.
Si este trabajador hace, no sé, digamos, un año venía con estas diferencias salariales, ahí sí podemos ver que cada vez se agrava más. No es lo mismo que le deban 100 pesos al trabajador que le deban 5.000 pesos por mes por el último año. ¿Se entiende? Mientras más grande sea el caudal económico que estamos hablando, mayor va a ser la gravedad de la injuria. Y también esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y a veces el factor tiempo nos ayuda a que la injuria, que es pequeña, sea grande. ¿Se entiende? Porque no es lo mismo que me deban 5.000 pesos de horas extras a que me deban 100.000 pesos de horas extras. ¿Estamos de acuerdo? Breve repaso. Vimos algunos conceptos importantes que tenían que ver con la injuria laboral en el despido indirecto. Vimos que tenía que ser facultativo, o sea, que el trabajador tenía el derecho o no de considerarse despedido ante un incumplimiento. Dijimos que el trabajador en la mayoría de los casos tenía que intimar previamente al empleador antes de considerarse despedido, con la excepción de una injuria súper grande, y vimos ahí el clip de Neo. Después vimos el tema de la carga de la prueba en el despido indirecto. Vimos la expresión suficientemente clara, la invariabilidad de la causa del despido, la cantidad de injurias que puede alegar el trabajador, la gravedad de la injuria o del incumplimiento, y vimos el factor tiempo o la contemporaneidad en el despido indirecto. Juristas, ahora sí que entendimos un poco de algunos conceptos básicos y repasamos otros, veamos un ejemplo de intercambio telegráfico. Pero recuerden, estamos en YouTube, así que si les interesa ver un video otra vez, lo pueden hacer. También estaría bueno que se suscriban, dejen algún comentario, pongan me gusta y esas cosas locas. Sobre todo me interesa que, si les interesa un tema en particular, pongan en los comentarios, me gustaría que hagas un video de, no sé, la Ley Nacional de Empleo o de tal cosa. Eso se súper aprecia. Ahora sí, avancemos con el intercambio telegráfico. Primero que nada, hoy vamos a analizar una única injuria, para no hacer complejo el tema, ya que es el primer caso donde vemos despido indirecto. Y la injuria que elegimos es la negativa de tareas. Ustedes saben que dentro de los derechos y deberes de las partes, el empleador tiene la obligación, el deber de darle ocupación al trabajador, en los términos del artículo 78, y el trabajador tiene el derecho de exigirle tareas al empleador. Esto es lo que se conoce como una doble cara. Bueno, bastante fea la imagen. Pero bueno, es mi infancia, banda. Qué sé yo. Es lo que se me ocurrió. No, fuera de chiste. El derecho tiene esta doble moneda. El derecho de uno es la obligación del otro. Y esto es lo que pasa en el deber de ocupación. Y cuando no garantiza al empleador este deber de ocupación, el trabajador puede considerarse despedido por la exclusiva culpa del empleador. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero, o sea, te están pagando por no hacer nada. Eso está bueno. Pero no es tan así, porque la idea que nos vende el capitalismo, la idea atrás del derecho al trabajo como un derecho humano fundamental, es que el trabajo dignifica. Y que a mí me hagan ver una pared 8 horas por día, todos los días, me hace sentir menos, ¿se entiende? E incluso eso se usa como ejemplo para analizar distintas formas de violencia en el trabajo. Pero no me quiero ir del tema porque eso es para otro video. Lo cierto es que el trabajador puede intimar al empleador para que le otorgue tareas. Y es lo que vamos a ver ahora. Recuerden, lo dijimos hace unos minutos, antes de considerarse despedido, el trabajador tiene que hacer una intimación previa para darle la oportunidad al empleador de enmendar esta actitud. Acá les puse un modelo de intercambio telegráfico, o sea, un telegrama laboral. Recuerden que es gratuito para el trabajador. Les puse: vengo a denunciar que en fecha 17 de abril de 2020 se me prohibió el ingreso a mi puesto de trabajo. En dicha oportunidad, en la calle Falsa 123, Cava, aproximadamente a las 8 am, el señor Juan Pérez me comunicó que tenía prohibido ingresar a mi puesto de trabajo. Por ello, ante negativa de tareas, vengo a intimarlo a que en el plazo de 2 días hábiles desde la recepción del presente aclare situación laboral bajo apercibimiento de considerarme despedido por su exclusiva culpa. Sigo. Se deja constancia que en caso de silencio configurado al transcurrir 2 días hábiles de la presente intimación, se entenderá conforme el artículo 57 de la LST, constituyendo dicho silencio en una negativa. Hago una aclaración. Ya hablamos del artículo 57 cuando vimos abandono de trabajo, pero recuerden que la ley se presume conocida por todos. O sea, básicamente el empleador no puede negar que conoce o que no conoce, mejor dicho, el artículo 57 de la LST. A los que no vieron el video de abandono de trabajo, lo que nos decía el artículo 57 es que si el trabajador intima de forma fehaciente al empleador
y en el plazo de 2 días hábiles no contesta, yo puedo interpretar ese silencio como una negativa. Ojo, que aclaro, que muchas veces no nos conviene apresurarnos, pero sin embargo yo lo pongo por una cuestión de buena fe para advertir a la otra parte. Entonces, análisis, intercambio telegráfico. Cuando analizo cualquier tipo de despido indirecto, a mí me gusta analizar 4 cosas. 1. Tenemos que hablar de una intimación. 2. Esa intimación tiene que tener un plazo cierto determinado. 3. El contenido de esa intimación tiene que ser claro. 4. Tenemos que decir cuál va a ser nuestro apercibimiento. Esperen que limpio el pizarrón. Perfecto. Que sea una intimación quiere decir que no se trata de una mera sugerencia. Yo no le digo, por ejemplo, le notifico que usted no me abonó el salario de marzo del 2020. Punto. Reservo derechos. ¿Qué es eso de reservo derechos? No. Acá intimo. Intimo en el plazo. Intimo. ¿Podés usar otras palabras? Sí. Te exijo, le demando, usted haga inmediatamente tal cosa. Sí, pueden usar otras palabras. Pero tiene que ser una intimación. No puede ser una sugerencia. Algo bien claro. 2. Un plazo cierto y determinado. Y acá es muy importante. Nosotros, por el artículo 57 de la LCT, siempre usamos el plazo de 2 días hábiles. Pero, ¿qué pasa si no pongo plazo? Bueno, si no pongo plazo, hay muchos jueces que me van a rechazar la demanda. Porque yo le tengo que decir al empleador, haz esto en tantos días y si no va a pasar esta otra cosa. Pero si no le digo cuántos días y después me considero despedido, muchos jueces me van a decir que yo actué de forma apresurada y me consideré despedido de una forma apresurada y mal. Entonces me van a rechazar la demanda. Así que para que no pase esto, después de redactar su intercambio telegráfico, revisen. ¿Puse la intimación? Sí, perfecto. ¿Puse un plazo cierto y determinado? Sí, perfecto. Y así podemos pasar al siguiente requisito, que era el contenido claro de la intimación, que hace objeto a nuestra pretensión, digamos. O sea, ¿qué estamos pidiendo? A eso me refiero con el contenido. ¿Qué estás pidiendo acá? ¿Que te abonen el salario de marzo de 2020? Y poné salario de marzo de 2020. En nuestro ejemplo pusimos cómo fue la negativa de tareas. Hasta dijimos quién no nos dejó entrar y a qué hora. ¿Se entiende? Mientras más detalle mejor. No se queden en el medio. Repito y hago una aclaración, porque muchas veces el empleador no puede negar a qué me estoy refiriendo. Pero no me gustan mucho los telegramas que son genéricos, que dicen ante negativa de tareas, lo intimo a que me aclare situación laboral bajo procedimiento de considerarme despedido. O sea, traten de ser lo más específicos posibles. Muchas veces hay abogados que hacen esto y todo queda en la nada, ¿pero por qué? Porque me señalaron un montón de injurias y en el juicio no se prueba la negativa de tareas, pero sí se prueba que el trabajador estaba no registrado. Entonces el juicio camina igual, aunque el trabajador en su telegrama no puso nada de cómo fue la negativa de tareas. O sea que va a depender del caso. ¿Se entiende? Y lo último que dijimos es el tema del apercibimiento. Recién vimos que era facultativo o no del trabajador considerarse despedido o no. Entonces lo tenemos que poner en el telegrama. ¿Cuál va a ser la consecuencia jurídica si vos, empleador, no cumplís? ¿Me voy a considerar despedido o voy a iniciar acciones legales? Si yo no pongo bajo procedimiento de considerarme despedido y después me considero despedido, hay muchísimas sentencias que me rechazan la demanda. Miren lo importante que es poner estas 4 cosas. Repito, una intimación con un plazo, con un contenido cierto y con un apercibimiento cierto. Y juristas, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría hacer el empleador? Por ejemplo, podría reconocer que hay una negativa de tareas. Podría reconocerlo y no hacer nada, o podría reconocerlo y despedirlo, por ejemplo, sin causa. Un montón de cosas podrían pasar. También podría reconocer que hay una negativa de tareas, pero decir que está amparada en alguna norma o en algún tipo de resolución o algo. Por ejemplo, no sé, el negocio está clausurado hasta fecha tanto, volver a trabajar en fecha tanto. ¿Se entiende? Entonces ahí no existiría una negativa de tareas imputable al empleador, porque, no sé, la municipalidad me cerró el local, entonces le estoy diciendo al trabajador, vas a poder trabajar, te voy a dar tareas, pero desde fecha tanto. Y ahí el trabajador en principio no se podría considerar despedido, ¿se entiende? También lo que podría pasar es desconocer la negativa de tareas
Y intimar, como vimos en el video de abandono de trabajo, o sea, haciendo de cuenta que hay una inasistencia injustificada imputable al trabajador. O simplemente podría no contestar y nosotros deberíamos entender su silencio como una negativa. De todas formas, si es el caso de que no contesta, a mí me gusta, antes de considerarme despedido, volver a intimar por una cuestión de buena fe. Primero que nada, recuerden, como dijimos en el primer video, que mientras más tiempo pasa, no nos perjudica para nada. Así que ganamos más antigüedad, ganamos más salario, no hay que apurar las cosas muchas veces. Claro que va a depender del tema. Pero bueno, hagamos de cuenta que hay silencio del empleador y veamos qué podríamos hacer. Leo, vengo a reiterar mi TCL CD 12345678 enviada en fecha 17 del 4 de 2020 y notificada a usted en fecha 20 del 4 del 2020. En tal sentido, denuncio nuevamente que desde el 17 del 4 de 2020 se me ha prohibido el ingreso a mi puesto de trabajo. En dicha oportunidad, el 17 del 4 de 2020, en la calle Falsa 923, Cava, aproximadamente a las 8 am, el señor Juan Pérez me comunicó que tenía prohibido ingresar a mi puesto de trabajo. Por ello, a pesar de su silencio y ante negativa de tareas, vengo a intimarlo por última vez a que en el plazo de 2 días hábiles desde la recepción del presente aclare situación laboral bajo procedimiento de considerarme despedido por su exclusiva culpa. Y otra vez la parte de se deja constancia, en caso de silencio configurado de transcurrir 2 días hábiles de la presente intimación, se entenderá conforme al artículo 57 de la LST, constituyendo dicho silencio en una negativa. Mini paréntesis. Es verdad que este telegrama podría ser un poco más corto. Podría poner, por ejemplo, vengo a reiterar mi misiva anterior en todos sus términos o algo así. Pero a mí no me gusta hacer eso. ¿Por qué? Puede que el trabajador te pierda el telegrama anterior. Y pedirlo en el correo, a veces lo conseguís, pero tardás 2 o 3 meses dependiendo en qué correo se trata. Después te puede pasar que el correo sea el que lo pierda. O que le pongan un sticker distinto al que corresponde. No sé, la verdad pueden pasar muchas cosas. Es raro que pase, pero pueden pasar. Entonces a mí lo que me gusta es que cada telegrama que mando sea lo más autosuficiente posible por si pierdo el anterior. Por eso me gusta hacer referencias de cuándo se notificó, cuál es el telegrama anterior que mandé, etcétera, etcétera, para poder ubicarlo si perdí el anterior, etcétera, etcétera. Hay algo que se me olvidó decir. Recuerden que el segundo telegrama tenemos que confirmar que la dirección que pusimos en el primer telegrama está bien. Así que ojo con eso, y si no se acuerdan, después de ver este video, vean el video que vimos, el tema de la comunicación del despido, que todo lo que vimos ahí se puede aplicar acá. Sigamos. ¿Qué pasa si no contestan? Dijimos que todavía no se extinguió el vínculo. ¿Y cómo podría hacer para extinguirlo? Veamos un ejemplo. Que, atento a su silencio frente a mis anteriores misivas, constituyendo dicho silencio en una negativa en los términos del artículo 57 LST, vengo a notificarle que vengo a hacer efectivo el apercibimiento dispuesto a mi anterior misiva y a considerarme despedido por su exclusiva culpa. En este sentido, su negativa a otorgarme tareas constituye una injuria en los términos del artículo 242 de la LST. Por ello, se lo intima que en el plazo de 2 días hábiles abone las indemnizaciones correspondientes en los artículos 245, 232, 233 de LST, incluyendo los días trabajados exact proporcional, primer cuatrimestre de 2020, el artículo 123 de LST, vacaciones proporcionales 2020, artículo 156 de la LST, todo ello bajo procedimiento de ley y de iniciar las acciones legales correspondientes. Un par de cosas a tener en cuenta. Primero, en la vida real no termina todo acá, porque tenemos que reclamar en los términos del artículo 80, a veces en los términos del artículo 132 bis, etcétera, etcétera. No lo vamos a ver en este video porque voy a hacer un video especial para el artículo 80, un video especial para el artículo 132 bis. Pero como son temas complejos y largos, lo vamos a analizar por separado. Sin embargo, acá les dejo un modelo de cómo podría reclamarse el artículo 80 y 132 bis. Lo que pasa es que lo que tenemos que estudiar es en qué momento se puede hacer, por qué, qué dice la ley, qué dice el decreto, etcétera, etcétera, y es bastante complejo, por eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahora sí, una vez que le llegue esta carta de documento al empleador, el vínculo estaría extinto de acuerdo a la teoría recepticia, también algo que vimos en el primer video. Entonces, una mini aclaración también. Acá estamos viendo negativa de tareas, que es distinto al despido verbal. En el primer video ya vimos que el despido verbal sin justa causa es totalmente válido, pero dijimos que muchas veces no le conviene al trabajador reconocerlo, sino que
le conviene reconocer que eso en realidad es una negativa de tareas. ¿Por qué? Porque la Ley Nacional de Empleo, en el artículo 11 y su decreto reglamentario, nos pide que el vínculo esté vigente durante la intimación que tiene que hacer el trabajador en los términos de la 2403C. Pero repito, ese es un tema complejo que vamos a analizar más adelante. Lo que sí quiero que quede claro es que es distinto reconocer un despido verbal que reconocer negativa de tareas. Son dos cuestiones totalmente distintas. Juristas, ahora sí, vamos a ir terminando este video para que no quede súper largo. Si les gustó este video, pongan like, pongan la campanita, hagan comentario, lo que sea. Recuerden que esta es la primera parte de 2 videos, que la otra parte que vamos a analizar va a ser el ius variandi, que es esta facultad unilateral del empleador de modificar las condiciones del contrato de trabajo. Así que estén atentos, que mi idea va a ser subir los 2 videos juntos, pero si no lo hago, estén atentos, pongan la campanita y todo eso. Juristas, un gusto saber que están invirtiendo su tiempo en su educación. Espero que este video les haya sido súper útil. Nos vemos la próxima. Recuerden que este video tiene que ser un trampolín